Hoy nos corresponde desde el versículo 10 hasta el 23. Filipenses capítulo 4, versículo 10 hasta el 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estamos finalizando la carta, mis amados hermanos. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los hermanos en Cristo. Saludad a los hermanos que están conmigo. Os saluda todos los santos, os saludan, y en especialmente los de la casa de César. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, muchísimas gracias por esta tu palabra que ha sido, Señor, anunciada, proclamada en esta mañana. Gracias porque ella es viva y es eficaz, Señor. Gracias porque ella nos alimenta, Señor, y nos da lo que necesitamos, Señor. Rogamos que en esta hermosa mañana tú puedas concientizarnos, Señor, espiritualmente hablando, fortalecernos espiritualmente hablando y ayudarnos a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Solamente tú conoces nuestros procesos, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, pero tú eres suficiente, Señor. Te pedimos que nos ayudes y nos capacites por medio de tu Espíritu y que tu palabra sea, Señor, como bálsamo, Señor, a nosotros, Señor. Recibe gloria y recibe honra en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de la mañana de hoy es un hombre agradecido. Ese era el apóstol Pablo. Un ministro, un siervo, un hombre agradecido. Y si algo le agrada al Señor, es la gratitud y la generosidad. Pero yo creo que eso no solamente le agrada a Dios. Creo que a todos los que estamos aquí nos agrada la gente que es agradecida y la gente que es generosa. ¿O hay alguien aquí que no le agrade eso? Creo que a todos nos gusta eso. Y Dios no es la excepción. Por supuesto que no. A Él le agrada la gratitud y la generosidad. Y son cualidades que como cristianos deberíamos tener o desarrollarlas. Deberíamos tener esa cualidad de gratitud y esa cualidad también de ser personas generosas o pedirle a Dios que nos ayude a desarrollarla. El apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros en todos los sentidos, como liderazgo, como hombre de Dios, como persona íntegra, como persona que se entregó abnegadamente por la causa del Evangelio y una persona que no tenía forma ni manera de señalarle con el dedo de manera justa. Quizás de manera injusta sus enemigos cuestionaron, trataron de dañar su imagen, pero una cosa es que hablen mal de nosotros y otra cosa es que lo puedan comprobar, ¿sí o no? Todos sabemos que por muy bueno que nosotros nos conduzcamos en la vida y por muchas cosas nobles que hagamos, siempre habrá quien esté comentando o esté de una u otra forma maliciosa, malintencionada, tratando de empañar la imagen de quienes están de una u otra forma sirviendo a Dios. Y eso hasta cierto punto forma parte de la vida. Pero una cosa es que alguien diga algo de nosotros y otra cosa es que esa persona lo pueda probar. Bueno, de Pablo se dijeron muchas cosas. Que lo pudieran probar es otra cosa. Nadie pudo realmente tener argumentos como para poner a Pablo en tela de juicio en cuanto a su honestidad y en cuanto a su transparencia. Entonces él es un gran ejemplo, un hombre considerado
y debemos ser en primera instancia agradecidos con Dios, pero también con aquellos que el Señor usa para bendecir nuestras vidas. Sí, damos gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, pero también le damos gracias a Dios por la vida de aquellas personas que Él ha usado para bendecir nuestras vidas. ¿Ha sido usted bendecido a través de alguien? ¿Ha podido usted recibir bendición por medio de algún instrumento que Dios ha puesto alrededor de su vida, alrededor de su hogar, para ser de bendición para usted? Pues bueno, Dios quiere que no solamente le demos gracias a Él, sino que reconozcamos a aquellas personas que Él ha usado para traer bendición a nuestra vida. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que agradeció al Señor por la vida de aquellos que han sido de bendición para usted? ¿Ha sido usted agradecido? Pues preguntémonos, amén. ¿Personalmente ha agradecido usted a esas personas? Pues a veces es bueno también expresar, amén, esa gratitud que está en nuestro ser interior de manera presencial, de manera física. Y Pablo era un hombre que estaba en este momento, a través de esta carta, reconociéndole a los filipenses lo bueno, lo generoso y lo que habían hecho por él. Agradeciéndole personalmente, o mejor dicho, a través de esta carta con palabras. Yo estoy muy agradecido a Dios por la vida de ustedes. Nosotros debemos dar de gracias lo que de gracia recibimos. Debemos dar gracias a Dios por ello, pero también darle gracias a ellos por dejarse usar por el Señor y por ser instrumento de bendición para nuestras vidas. Debemos hacerlo. Generalmente quienes ministran y ayudan a los santos, o ayudan a los creyentes, o ofrendan a los creyentes, o donan a los creyentes, entienden que forma parte de la voluntad de Dios. Pablo dijo, no pondrás bozal al buey que trilla. Un buey que trilla estaba amarrado, ¿verdad?, a un molino. Y ahí estaba el trigo, y él estaba dando vuelta ahí, en el molino. Ese era el trabajo del buey. Ahora, no puedes poner un bozal para que el buey que está trillando el trigo que te vas a comer, no coma del trigo. Sería lo más cruel, lo más injusto y lo más insensato. Dios en su justicia dice, el buey que trilla no le pondrá bozal. Él tiene derecho a comer de lo que está trillando. O sea que Pablo estaba muy claro. Uno tiene que vivir con el hecho del cuestionamiento, del señalamiento y muchas veces de la forma que se expresa mucha gente de manera incorrecta sobre el ministerio. Pero no se espera de los cristianos, de los creyentes, de los que hacen vida en la iglesia, que piensen de la misma forma y de la misma manera que los que no entienden la palabra. Pablo estaba claro. Él comprendía muy bien lo que hablaba. Y yo creo, mis amados hermanos, que los que ministran a los santos pueden entender que eso forma parte de la voluntad de Dios. El que el apóstol tuviese su necesidad descubierta, el que el apóstol también tuviese que ayudar a otras iglesias, a otros hermanos que estaban en necesidad, implicaba que eso era parte de la voluntad de Dios. No era un capricho personal de él. Él fue el que dijo, los que predican el evangelio, ¿de qué deben vivir? Del evangelio. Lamentablemente, la forma, la apreciación, la idea que la gente tiene del ministerio es incorrecta. ¿Sabe usted que en el ministerio en los Estados Unidos es una profesión? Como cualquier otra. Como lo puede ser un educador, como lo puede ser un psicólogo, como lo puede ser un psiquiatra, como lo puede ser cualquier otro tipo de persona. Ahora, en nuestros países, ser pastor es como una desgracia muy grande, ¿no? Para mucha gente. Ah, usted es pastor. Me imagino ya. Y se ve con desdén dicha labor. Algunas veces se ve mal que el pastor viva de la iglesia. Entonces usted dedica toda su vida, todos sus mejores años, todo su mejor tiempo, toda su mejor fuerza, pudiendo dedicarla a otras cosas, pero por obediencia a Dios y por amor a las almas, decide obedecer a Dios, y entonces la gente no quiere que ni tenga casa, que ni compre carro, que ni haga nada. Y la pregunta sería, ¿y si es profesor? ¿Y si es psicólogo? ¿Y si es psiquiatra? ¿Y si es cualquier otro tipo de trabajo en el cual ayuda a personas, pero tiene que comer aún ayudando a personas? ¿Qué diría la gente, no? Entonces, la idea de que el pastor no trabaja es falsa. Porque trabaja física, espiritual y mentalmente.
lleva acciones, lleva a hacer cosas que son necesarias para el ministerio. Porque si esto es así de fácil, así de sencillo, pues que lo haga cualquiera. Cualquier persona puede hacer lo mismo que se hace aquí, ¿verdad? Pero al parecer no es tan sencillo como parece, ni lo puede hacer cualquiera, porque no es un trabajo solamente de manera intelectual, sino que es un trabajo espiritual. Y si alguien no tiene tiempo para escuchar, para aconsejar, para instruir, para guiar, entonces ¿quién lo va a hacer? A nadie se le cobra un peso por un consejo. A nadie se le cobra medio por sentarse 2, 3, 4 horas, no solamente en un día, sino en un proceso de 6 meses, de 8 meses. Y no se hace esperando nada a cambio. Pero no se puede ver ni ser tan ignorante en algunos casos como decir, eso no es un trabajo. Cuando por una consulta de 35, 40 minutos, paga una cantidad de dinero, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo esto como queja. Quiero es que podamos entender lo que Pablo decía. Cuando él decía, no pondrás bozal al buey que trilla, era un texto que estaba en el Antiguo Testamento. Él no estaba inventando nada. Cuando él dice, los que viven del Evangelio, ¿de qué deben vivir? Los que predican el Evangelio deben vivir del Evangelio, porque su vida está volcada y dedicada a todo eso. Cuando todo el mundo no tiene tiempo por ocupaciones personales, el pastor o los líderes de la iglesia tienen tiempo para cada individuo, para cada persona, porque se han dedicado a eso. Ahora, seamos honestos. Muchas veces nosotros lo que queremos son justificaciones. Nos encanta ver lo malo que sucede afuera, lo malo que sucede, porque no podemos negar la otra realidad. En nombre de la fe y en nombre de Dios existen abusos, atropellos e injusticia, enriquecimiento ilícito. Y entonces por esa razón mucha gente tiene el cuestionamiento que tiene. Pero es como los políticos, ¿sí o no? Hay políticos corruptos, ¿sí o no? En su mayoría, lamentablemente. Pero hay políticos honestos. Pero nadie dice, no va a haber más política, no va a haber más gobierno porque son corruptos. ¿Qué hace la gente? Trata en su forma, en su manera, de buscar a los políticos que por lo menos tengan la mejor referencia, ¿sí o no? Dentro del mundo cristiano, de la fe cristiana, no podemos negar los abusos, los atropellos y la maldad y todo lo malo que existe. Pero también debemos buscar lo más ajustado a la palabra posible y dedicarnos como quien se dedica a buscar un médico para su salud en buscar una iglesia y una congregación. Ahora, son temas muy sensibles, son temas muy delicados, pero mi pregunta es, ¿qué hacemos? No podemos pasarle por la Biblia por arriba a estos textos, no podemos ignorar la realidad de que en una iglesia se requiere una economía, ¿sí o no? Aquí estamos. Damos gracias a Dios por este lugar. Damos gracias a Dios por lo poco que hemos podido hacer en este lugar, pero todo ha sido esfuerzo, sacrificio. ¿Y de dónde puede salir todo esto? Sale de la generosidad y de la bondad de los hermanos, de lo que Dios nos da a nosotros y de lo que de gracia recibimos, de eso damos. Hay cosas que la gente a veces no quiere escuchar. Y hay hermanos que se cierran también. Por el temor, por el miedo, por esto y por aquello. Pero realmente, mis amados hermanos, no podemos nosotros ocultar lo que la palabra de Dios dice. Hay un equilibrio en la vida cristiana. Y entre ese equilibrio de la vida cristiana tiene que ver también con la responsabilidad que como cristianos tenemos para con Dios y para con su obra. Tenemos que ser responsables. Y ahí estaba Pablo. Entonces, los que ministran, los que sirven y los que ayudan a los santos entienden que forma parte de la voluntad de Dios y del propósito de Dios y que sean de provecho y de bendición para el pueblo de Dios. Ahora, Dios nos ha dado, mis amados hermanos, nos ha bendecido a nosotros. Nos ha provisto, nos ha sustentado, nos ha dado. Aquí nadie puede hablar y decir, porque hay conceptos equivocados, que la iglesia los obliga a dar 10%, 20%, que la iglesia le quita esto. Aquí nadie le quita nada a nadie. El que da voluntariamente, generosamente, de acuerdo a lo que él entiende y comprende de la palabra de Dios. Pero no hay una imposición. Ni se le impone a nadie dar nada. Pero se entiende que los creyentes comprenden que es voluntad de Dios y propósito de Dios que sean de provecho y de bendición para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios. No hay razón para pensar que el ser agradecido con ellos, con los que sirven a Dios, le robe la gloria a Dios. Claro que no. Todos entendemos que somos administradores de la gracia de Dios.
Si usted es un cristiano nacido de nuevo, usted entiende que usted es un administrador de la gracia de Dios. Usted tiene lo que tiene por la gracia de Dios y Dios ha puesto en sus manos recursos, ¿sí o no? Creo que lo entendemos. Dios nos bendice, pero nos bendice con propósito. Dios nos bendice con propósito. Lo que tenemos en nuestras manos nos ha sido confiado para bendecir al pueblo de Dios. Tenemos en nuestras manos, nos ha sido confiado para provecho no solo personal, sino también con finalidad espiritual. Hay gente que dice, yo quiero una Biblia. La Biblia tiene un costo, un valor. ¿Verdad que sí? Pero hay mucha gente que recibe Biblia gratis. Si usted va a los hoteles, no sé si todavía acá, siempre va a conseguir un Nuevo Testamento azulito. ¿Quién paga eso? Los gedeones. ¿Y con qué lo pagan los gedeones? Con donaciones. Ahora, ¿usted sabe cuántos millones de Nuevos Testamentos se han impreso desde el momento de la fundación de los gedeones hasta ahora? Millones. No solamente eso, mis queridos hermanos. Hay una cantidad de misioneros en distintos lugares del mundo predicando la palabra de Dios que necesitan su sustento, que necesitan tener su provisión. Y ellos no están allí porque no sepan hacer más nada. Algunos son doctores. Algunos tienen otras especialidades que pudieran muy fácilmente decir, no, yo me quedo aquí. ¿Por qué voy yo a tener que vivir una vida abnegada de sufrimiento, de escasez, simplemente para que otros conozcan el Evangelio? Porque uno a veces, hermanos, vive ciego, envuelto en su propia realidad y no ve más allá de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces Pablo entendía que nosotros somos administradores de la gracia de Dios, que Él nos ha confiado a nosotros un montón de cosas para provecho no solamente personal, sino también con finalidad espiritual. ¿Cuál es la finalidad espiritual? Que la obra de Dios avance, que el reino de Dios se extienda. Ahora, si yo le dijera a ustedes, vamos todos los domingos a reunirnos en el parque al aire libre, pues sería bien. Tal vez lo haremos 1 o 2 veces, pero todos queremos un lugar acogedor donde sentarnos, donde llegar, que tenga un baño, que tengamos parqueadero, que tengamos no sé qué, que tengamos todo esto, pero todo eso cuesta dinero. Todo eso tiene un valor. Y no hacemos esto como un cobro, porque no cobramos, mis queridos hermanos. No se trata de eso. Se trata de que nosotros a veces nos hacemos lo que no entendemos o nos hacemos los inconscientes. Pero es muy sencillo, hermano. Es muy sencillo razonar las cosas, comprender las cosas. Entonces, hay un propósito en lo que Dios me ha dado. Cuando entendemos y comprendemos eso en nuestra vida, recobra un sentido profundo y encuentra una verdadera satisfacción. Entonces, en primer lugar, Pablo nos muestra la gratitud por la ayuda recibida. Ahora, ¿ustedes piensan que le mandaron al apóstol Pablo qué? Había monedas, había dinero en el tiempo del Imperio Romano, ¿sí o no? Sí existía. Pablo dice en la Biblia que murió alquilado en Roma. Ahí estaba. Y nos da a entender que como ser humano también necesitaba comida, ¿sí o no? Necesitaba vestido, necesitaba quizás lo que vendieran de medicina en aquel entonces para su tratamiento, pero algo necesitaba. No puede haber una persona que piense que alguien porque vive solo no necesita nada, ¿sí o no? Salvo los hijos a veces, ¿no? Que piensan que los padres nunca necesitan nada. No sé por qué, pero con la varita que mido, con esa seremos medidos, dice la Biblia. Es mejor ser hijo generoso, que lo agarre a uno la misma edad de los padres, porque lo que sembramos recogemos, amados hermanos. Lamentablemente esa es la ley de la vida. Entonces, él tenía gratitud por la ayuda recibida. Lo primero que resalta el apóstol es la gratitud y el gozo ante Dios por el donativo y la sana preocupación de los filipenses. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Yo estoy agradecido, dice Pablo. Pablo se goza de que ya al fin, después de haber pasado un periodo de tiempo, los filipenses le habían enviado su ayuda práctica, una ayuda económica. No lo censura por el tiempo que no lo habían recibido, al contrario, dice, yo sé que ustedes querían, pero no habían tenido la oportunidad. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, habían querido, pero no habían podido ayudarme porque no habían tenido, hasta que se dio el momento. Pero sabe, hay momentos en los que no podemos ayudar, pero tenemos la intención y el deseo.
Pero hay gente que no tiene ni intención ni deseo y lo que tienes es excusas y excusas, ¿verdad? Pero Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes, por lo que ustedes han hecho, porque yo sé que al fin han revivido vuestro cuidado. ¿Por qué? Porque no era la primera vez, ya lo habían hecho muchas veces, en otras ocasiones, en otras oportunidades. Pero acuérdense que antes tampoco era como ahora. Ahora el que no da es porque no quiere realmente. Pero en aquel entonces, aún teniendo la ayuda, era difícil hacérsela llegar a la persona correcta. Porque estamos hablando de que si de allí de Filipo hasta Roma era como de aquí a Caracas a pies, se podrá usted imaginar, ¿no? ¿Con quién la mandamos? Y que con quien la estemos mandando que se la haga llegar verdaderamente a Pablo. ¿Dónde estará Pablo? No, mándale un WhatsApp. No, no había eso. Llámalo para saber si está en Roma o si de Roma lo trasladaron a otro lugar o en qué parte de la gran Roma está. Era complicado, hermano. No era sencillo, pero había el deseo. Tenían la intención, tenían las ganas y dice Pablo, ¿verdad? Que estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estaban esperando el momento. Mira, ya sabemos dónde está Pablo y enviaron a su pastor, enviaron a Epafrodito a que le llevara a Pablo lo que necesitaba él en aquel lugar. Y esto es hermoso. Lo que le faltó no fue nunca la solicitud, sino la posibilidad de mostrarla. Eso muestra también la nobleza del apóstol y su humildad. Pablo no hace reclamo. Y esto es interesante para que usted tenga una idea, porque conociendo esto usted puede darse cuenta cuando hay abuso y cuando hay manipulación. Pablo dice que no habían tenido ustedes la oportunidad, pero no le hace reclamo, no hay exigencia, sino gratitud por la intención y el gesto de parte de los filipenses. En realidad, ellos eran creyentes muy humildes y Pablo llega a la conclusión de que la razón por la cual no lo habían podido ayudar financieramente por algún tiempo no se debía a mezquindad, sino a la falta de posibilidades. Y eso hay que entenderlo, amén. Todos en la iglesia no estamos en la misma condición. Todos los hermanos no pueden hacer lo mismo que hace otros hermanos. Hay momentos en la vida en que a veces quedamos en el puro deseo, ¿sí o no? Queremos dar, queremos apoyar más. A veces lo que hacemos es orar, o a veces de lo poco que tengamos podemos dar, pero con un propósito. Pero Pablo le dice a ellos de manera tan hermosa, tan humilde, yo lo que siento es gratitud por ustedes. No importa que no lo hayan podido hacer antes, le faltaba era la oportunidad, pero estoy agradecido. Uno nunca debe cuestionar la razón por la cual alguien no puede ayudar. Porque cada quien tiene realidades diferentes, ¿sí o no? Nadie sabe la gotera de la casa, dice el dicho, sino quien la vive, ¿sí o no? Y la idea no se trata de cuestionar la razón por la cual alguien no puede ayudar. Sencillamente hay momentos y circunstancias en las que nos vemos impedidos. Pero gracias a Dios que la vida no es así siempre, ¿verdad? Hay momentos muy buenos, momentos muy malos, pero todo es transitorio en la vida. Hay momentos de mucha alegría, hay momentos a veces de dificultades, pero gracias a Dios que en la vida, mis amados hermanos, nada es para siempre. Ni el dolor es para siempre, ni el sufrimiento es para siempre, ni la alegría es para siempre. Hay etapas, periodos y momentos. Hay momentos y circunstancias en las que nos vemos impedidos, pero la otra realidad es que cuando se quiere, se puede, mis queridos hermanos. A mí me encanta ese dicho, más puede el que quiere que el que tiene. Porque hay gente que tiene todo y no hace nada, y hay gente que no tiene nada y hace muchísimo. Y Dios bendice la constancia, la perseverancia, la dedicación, el esfuerzo. Dios los bendice, mis queridos hermanos. Cada vez que tengamos la oportunidad, no la desperdiciemos. Los filipenses no habían tenido la oportunidad y cuando tuvieron la oportunidad, ¿qué hicieron? Hicieron lo que correspondía. Entonces la idea es que cada vez que tengamos la oportunidad, no la desperdiciemos. No, usted puede ser parte de la obra de Dios. Involúcrese y participe de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su posibilidad. La Biblia dice que la viuda dio más que todos los que estaban allí. ¿Se acuerdan de eso? Ella echó lo que tenía. Mientras que los otros podían haber echado quizás hasta 1000 veces más que ella. Pero no daban de corazón y daban era lo que les sobraba. Pero esa viuda echó todo lo que tenía voluntariamente, porque aquí hay algo que hay que entender también. Pablo, en el capítulo de 2 de Corintios, capítulo 8, pone de ejemplo a los filipenses
y a las iglesias de Asia, porque en aquel entonces la pobreza era grande en gran manera, extrema. Habían situaciones que venían como resultado de su fe en el Señor. Cuando usted salía de una religión pagana o cuando usted salía de una familia de judíos, usted era prácticamente desheredado, usted prácticamente no tenía empleo con otros que también formaban parte de la familia judía o de aquella religión pagana, por lo tanto usted se veía impedido de trabajar, no porque eran flojos. ¿Y de quiénes dependían esos hermanos? De los hermanos en la iglesia que sí podían de una u otra manera ayudarlos. Era una situación muy compleja, muy difícil. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Los hermanos de Filipo me rogaron a mí, porque tal vez Pablo de manera consciente le dice, no, ustedes nos pueden ayudar, usted está más bien para que le ayuden. Y dijeron, no señor Pablo, usted no nos va a quitar a nosotros la oportunidad y la bendición de nosotros también dar y ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Eso da pena ajena y da tristeza y dolor, y para nadie es un secreto que la gente que menos tiene muchas veces es la que más da. Que la gente que a veces realmente uno cree que no va a ayudar o que no va a contribuir, son los más comprometidos, mis queridos hermanos. Y eso tiene una razón de ser. Nosotros no podemos simplemente esperar tener el mejor momento de nuestra vida para entonces ayudar. ¿Sabe qué va a pasar? Ese momento nunca va a llegar, porque eso es una actitud del corazón. Y quien no da cuando no tiene, cuando tenga tampoco. Esa es la gran verdad. Hay mucha gente que dice, si yo tuviera, muchas veces ni tiene ni va a tener, porque su corazón es malo. Y sabe, en la Biblia uno ve que hay todo tipo de creyentes, algunos que tuvieron más, algunos que tuvieron menos, y es una cosa que Dios ve el corazón de la gente. A veces nuestro corazón no está preparado para recibir lo que Dios quiere darnos, porque Él conoce lo que hay internamente. Y mucha gente dice, si Dios me diera, si Dios me permitiera, cuando Dios me dé esto, entonces yo hago esto. No, mis amados hermanos, no funciona así. Dios no hace con nosotros un trueque, no. O usted le da a Dios porque usted entiende por qué le da, independientemente de lo que Él le pueda dar, porque nosotros no estamos pagando un favor. Eso es como la lotería. Usted mete 3,000 pesos para ganarse ¿cuánto? Según el triple el que salga, ¿no? El que juega un loto. Pero Dios no es así. Uno no puede llegar y decirle, Dios, te voy a dar 50 y me vas a dar con interés, ¿oíste? Te doy 50 para que tú me des 1,000. Por Dios, mis queridos hermanos. No podemos llegar ante el Señor de esa manera. Señor, usted es digno de todo. Usted se merece todo. Lo que yo tengo lo recibí por su gracia. Usted es el que me ha provisto. Usted es el que me ha sustentado. Lo que yo tengo, Señor, no es gran cosa. Pero esto poco lo pongo consciente, entendiendo de que tú eres Dios y Rey. Y aquí está, mi Dios amado. Eso lo hago voluntariamente, Señor. En algunas ocasiones sucede que definitivamente Dios bendice al dador alegre. Y aunque no lo hacemos con esa intención, Él devuelve en demasía, en crece lo que nosotros le damos. El salmista decía, Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. En una ocasión, cuando iban a construir el templo, dijo alguien, yo le regalo al rey el territorio, el terreno. Y el rey dijo, no señor, no le vamos a dar a Dios nada que no nos cueste. Hay gente que le encanta darle a Dios lo que no le cuesta. Pero, ¿sabe por qué es difícil regalarle a un rico? De otro rico, de rico a rico. Porque de rico a rico se conocen. Y yo puedo saber si lo que me estás dando es algo bien o es simplemente una tonterita, una bobita. Entonces se esfuerza la persona por sorprender al rico. ¿Y cómo se esfuerza por sorprenderlo? No dándole una tontería, es dándole algo acorde, ¿verdad?, a lo que considera de la persona en su relación con él. Ahora nosotros, mis queridos hermanos, sabemos que Dios se merece todo, que Dios es digno de todo. El problema aquí no es realmente la cantidad, sino el corazón, la actitud, la forma. Dios conoce todo. Dios sabe lo que puedo dar y lo que no puedo dar. Yo no tengo por qué sentirme cargado ni preocupado porque un hermano dio más, porque este dio menos. Cada uno da de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a cómo puede. Y Dios ve la intención del corazón. A la viuda, lo que le encantó a Dios no fue quizás el monto, sino la actitud de su corazón. Dijo, esta mujer ha sido honesta, ha sido sincera y ha dado verdaderamente como se debe dar. Porque hay mucha gente que da mucho.
que sí, que aparentemente es un filántropo o una persona muy generosa, pero la actitud de su corazón no es correcta. Estoy dando porque me conviene dar. Estoy dando porque entonces dando yo puedo justificar impuestos. Estoy dando porque definitivamente para que tengan un concepto de nosotros, para que la gente crea. Pero en el fondo, la raíz no es la actitud correcta por la cual debería darse. Y eso también lo ve Dios. Entonces, ¿pueden complacer a los hombres? Sí. ¿Pueden quedar bien con la gente? Sí. Pero delante de Dios no. Igual sucede en la iglesia, mis queridos hermanos. Hay hermanos que de repente dan algo sinceramente, genuinamente. ¿Cómo puede ver que existan personas que dan simplemente para tratar de impresionar? Pero aquí no se trata de impresionar a los creyentes, a los hermanos. Se trata de que Dios todo lo ve. Y la actitud de mi corazón es importante a la hora de yo dar. Porque Dios la observa. Lo poco para nosotros puede ser mucho para Dios. Lo que nosotros quizás podamos llamar poco. Cuando damos a aquello que están en necesidad, cuando damos a ellos, no se beneficia solo el que recibe, sino también nosotros. Nos beneficiamos. No era la ofrenda de los filipenses lo que impresionaba a Pablo, la cantidad o el monto, sino el espíritu de amor y de devoción lo que más apreció Pablo. Eso es lo que conmueve realmente y es lo que mueve. En segundo lugar, he aprendido a contentarme. ¿Cuántos han aprendido a contentarse? Hay gente que si no tiene jamón serrano, queso manchego, salami, anda mal encarado y dice, me está yendo mal, no la estoy pasando bien. Pero Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vaya ya al versículo 11. Entonces, después que le agradece, dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Una escasez. Ya usted sabe que es una escasez, no hace falta que se lo explique. Me hacen falta muchas cosas, estoy escaseado. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y aquí hay un llamado a la reflexión como cristiano. No puedo amargarme la vida porque no tenga lo que necesito o lo que quiero en el momento. No puedo discutir con mi cónyuge porque no tengamos lo que queremos y lo que necesitamos. Y yo debo aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿cuál es mi situación? Cada uno sabe. En el día de hoy hay muchos matrimonios dañados producto de lo que no tenemos y de lo que queremos tener. Hay muchos matrimonios fracturados porque comenzamos a discutir y no aceptamos el hecho de que en algunas ocasiones son circunstancias, son temporadas, son pruebas, son momentos, pero que no significa que constantemente va a ser así. Y cuando nos casamos dijimos en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. ¿Cuándo vamos a estar juntos? No dijimos nunca en la etapa más gloriosa de nuestras vidas, hasta que lleguen los momentos difíciles. No fue lo que dijimos. Y el apóstol dice, bueno, yo he aprendido a contentarme. Lo que yo les he dicho, no se lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. No se trata de eso. No, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿cuántos pueden decir eso? No es que uno nazca con esa actitud. Uno nace con una naturaleza pecaminosa. Uno nace como un gatico chino. Más y más. Así hacen los gaticos en donde están los chinos, ¿no? Yo no sé si eso es algo fetiche ahí que tienen para atraer a la gente y el dinero y el recurso. Pero realmente uno no nace con esa actitud de satisfacción. Y menos si no tiene a Cristo. No vive para la casa, para los carros, y no tenemos que esto, y la ropa, el vestido, la marca, no, que los zapatos. Así vive la gente, ¿sí o no? Afanada por las cosas de este mundo. Y son cosas banales y triviales. Porque sí, uno anda con los zapatos bien caché, ay, no quiere ensuciarlo, no quiere que se lo pisen, pero pasa una semana y ya lo agarra de chancleta. Así es la realidad de la vida. La vanidad de la vida, hermanos, es una cosa efímera a veces que nos absorbe. Pero no aprendemos a contentarnos así tan fácilmente. Porque venimos programados con una naturaleza pecaminosa, vivimos en un mundo caído, vivimos en un bombardeo constante de mentiras por redes sociales, por televisión, por prensa. Y ahora, para más tristeza, en la misma iglesia andamos compitiendo también. Los hermanos tal, los hermanos del tal, los hermanos del estratus, los hermanos... No, que
Aquí todos somos iguales, hermano. Aquí somos hermanos, familias, como lo hay en una familia grande. Hay el hermano que se graduó, el hermano que trabajó, hay el hermano que está luchando por el pan de cada día, hay el hermano que, bueno, que hay que ayudarlo porque necesita, porque, bueno, lastimosamente no toma buenas decisiones, pero es familia, ¿sí o no? No me imagino a un padre diciéndole a sus hijos, ¿y quién te manda a ti? Bebé, ¿tú qué haces? Y por eso mucha gente no entiende al padre hasta que es padre. Vuelve la burra al trigo otra vez. ¿Qué pasó contigo? No, en la misma. Bueno, esta es la última vez, solucione. Otra vez, y ahí no, porque no puede desprenderse tan fácilmente de su responsabilidad como padre o como madre. Hay algunos que dicen que son muy bravos, que son muy duros, nacen los nietos, hasta ahí llegó la braveza, ¿verdad? Hasta ahí llegó la situación. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que naturalmente tiene un padre. Por supuesto hay que tener carácter, por supuesto hay que tener, como quien dice, disciplina y enseñar lo correcto, pero aún cuando cometan errores no nos desligamos de nuestra responsabilidad como padres porque se equivocaron. Y resulta, mi amado hermano, que nosotros necesitamos pedirle a Dios que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Algunos viven añorando las glorias pasadas. Ay, cuando yo trabajaba, cuando yo tenía, y eso los asfixia en el presente y los mantiene ahogados porque no tienen la misma capacidad que estuvieron en el pasado. Otros viven, ¿verdad?, de situaciones, me acuerdo cuando iba y venía y compraba. En Venezuela se sufría mucho porque se tenía un dicho que decía, iban a Miami, dame 2 porque está barato. Así decía el venezolano. Sí, dame 2. Otros iban a Panamá y con $5,000, con 3,000 en internet, con dólares en efectivo y a todos lados donde llegaban era muy respetado. Buenas tardes, ¿cómo está? Señor. ¿Quisiera usted invertir su dinero en un apartamento? Con eso que trae puede tener una inicial. Y comenzaban los halagos. Hasta que llegó el momento, no lo escogieron, pero llegó. Y eso es importante que usted lo entienda. A veces las circunstancias que nos van a tocar vivir no las decidimos nosotros, mis amados hermanos. Hay gente que es ingeniero, que es doctor, y que su calidad de vida y que su esplendidez de vida se redujo a la vida común de cualquier mortal porque lamentablemente la situación llegó a eso. Ahora, Pablo no estaba allí porque no fuera inteligente. Él no estaba allí porque no supiera hablar. Si quisiera trabajar de turismo, hablaba más de 8 lenguas. Si quisiera dedicarse a la parte religiosa, hubiese conseguido mucho, porque tenía una capacidad impresionante. Pero por causa de Cristo, por causa de su obra y por su voluntad, estaba metido en un lugar como cualquier prisionero más. Aunque él no tuviera razones para estar allí. Pero ahí estaba. Entonces él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Uno aprende en el Señor a encontrar contentamiento y gozo en el lugar correcto, y ese lugar correcto es Dios. Nadie puede llenarme a mí de la forma que puede hacerlo Dios. Pablo les dice a los filipenses, me gozo y me alegro en Dios por lo que hicieron. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿cuántos pueden decir lo mismo? He aprendido a contentarme. Y miren, no era cualquier situación. Era la cárcel, era la sentencia de muerte, era la enfermedad, y pare usted de contar. Pero él encontró satisfacción, plenitud y llenura en el Señor. Ahí lo encontró él. Hay hermanos, ¿cuán equivocados están? Estamos equivocados al pensar que nuestra congoja se debe a lo que nos falta. Hay gente que cree que su congoja se debe a lo que le falta. En medio de la comunión con Dios y en medio del dolor y el sufrimiento, Pablo encontró su todo en Dios. Y Dios conoce los ídolos. Para muchos, no tienen una virgen, no tienen a José Gregorio, no tienen a San Benito, pero tienen un ídolo que no se han dado cuenta. El ídolo puede ser su casa, el ídolo puede ser su carro, el ídolo puede ser su trabajo, el ídolo puede ser su empresa. Pero ¿cómo así, pastor? No, es algo normal, es algo por lo que yo tengo que luchar, por lo que yo tengo que trabajar, pero no te has dado cuenta que te absorbe toda tu vida, todo tu tiempo, al punto que no tienes tiempo ni para tu familia, no tienes tiempo ni para tus hijos y por supuesto no tienes tiempo ni para Dios. Pablo, mis amados hermanos, encontró su todo en Dios y de ahí para abajo. Esa es la estructura. Decimos que si la cabeza está mal, el resto está mal, ¿sí o no? Y si nosotros no tenemos a Dios en primer lugar, el resto está mal. Llámele como le llame, está mal.
Y no era que Pablo tenía una resignación vacía, porque siempre están los que dicen, no, claro, ese es el cuento de los pobres. Sí, ¿verdad? Los que no tienen siempre piensan así. Pero no era una resignación vacía. No era algo así como que esto fue lo que me tocó, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Esto fue lo que me tocó. No fue eso. Sino que después de experimentar las diferentes esferas de la vida, Pablo se dio cuenta que quien lo llena todo es el Señor. Él es el que lo llena todo, mi queridos hermanos. Créame, es el Señor. ¿Y cuántas personas no hay en el mundo ausentes aparentemente de problemas y de dificultades, pero quizás rodeados de opulencia, porque las hay? Personas que están aparentemente ausentes de problemas y de dificultades, rodeados de la opulencia, pero deseando morirse solos, vacíos y tristes. Se quieren matar y no saben por qué. Si no hay razones para eso. A Sócrates le preguntaron una vez, ¿quién era el hombre más rico? Y él contestó, el hombre más rico, contestó, es el que se contenta con menos. Ese es el hombre más rico. Ese es el hombre más rico, el que se contenta con menos. Y es interesante porque a veces tenemos que replantearnos cuál es la ambición nuestra. Hay una sana ambición, pero hay una mala ambición. ¿Cuál es la sana ambición? El deseo de superación, el deseo de salir adelante, el deseo de lograr ciertas metas, ciertas cosas, sin anteponer los principios espirituales. ¿Cuál es la mala ambición? Aquel afán, aquella ansiedad, aquella angustia, aquella cosa que me roba todo, aquella que no me permite más nada, aquella que hago cualquier cosa, incluso si va en contra de Dios, con tal de alcanzar y lograr lo que yo quiero. Esa no es una sana ambición. Esa es una ambición que me lleva a la destrucción, que me lleva a la desgracia y al dolor y a la necedad. Pero como cristianos, mis amados hermanos, nosotros debemos aprender como Pablo a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Bueno, hoy nos tocó aquí, gloria a Dios. Disfrutemos de lo que hay en la casa, disfrutemos de lo que tenemos a la mano y seamos felices con eso. Si es voluntad de Dios y si hacemos lo que nos corresponde, vendrán tiempos mejores, ¿sí o no? Pero mientras disfrutamos el presente, camino hacia donde vamos. Pero no podemos vivir en una agonía, en una tristeza, en una aflicción, en un dolor, añorando lo que no tenemos al punto de que no disfrutamos lo poco que sí tenemos. Él dijo que he aprendido a contentarme. Y nosotros debemos hacerlo también. Como cristianos, nuestra vida no debe depender de las circunstancias. Bueno, hoy estamos así disfrutando, pero mañana puede ser diferente. Vino el coronavirus y nos demostró a todos que no era imposible vivir sin viajar, que no era imposible sin ir para la casa de fulano, que no era imposible. Cada quien estaba en su rancho, allí quietecito. Descubrimos también que el mundo no lo controlamos porque tenemos dinero. No puede salir y no puede salir y no puede salir. Usted tiene que esperar ahí, no puede andar por ahí. Y las calles solas en Bogotá. Pero no solamente en Bogotá, en el mundo entero. Yo no voy a entrar aquí si eso es parte de los Illuminati, si tiene que ver. Yo no me refiero a eso. Yo estoy dando un ejemplo de que nosotros no tenemos el control de las cosas como pensamos. Y muchos con dinero también se murieron, para que sepa. No les alcanzó la plata porque no había oxígeno. Tenían todos los reales del mundo, pero se acabó el oxígeno. Y quedó como cualquier otro que no tenía plata, ahí. Y muchos que posiblemente no tenían ni para comprar el oxígeno, por la gracia y la misericordia de Dios, andan vivitos y coleando por ahí. Haciendo de todo. Debemos contentarnos sin importar la situación. Sé vivir humildemente. Debo aprender a vivir humildemente. En el original esa frase significa vacío, sin nada. Es como cuando un río pierde su fuerza y queda abajo. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir en los dos lugares. En la opulencia, donde hay, donde no hay. Sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ahora, Dios nos enseña de muchas formas, mis queridos hermanos. Y no debe ser malo decir con sinceridad genuina en nuestro corazón, Señor, enséñame a vivir de esa manera.
El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La falta de humildad es lo que mantiene a mucha gente cargada en exceso, en estrés en exceso. Descansa en Dios. Aprenda a vivir humildemente. Sí, yo sé que siempre queremos más, pero a veces menos es más. Menos dinero, pero más tiempo con la familia. Menos dinero, pero más productividad en el hogar. Menos dinero, pero más satisfacción con mi cónyuge. Menos dinero, porque de nada sirve tener más y no disfrutar. Porque hay gente que no disfruta aunque tiene, porque nunca tiene tiempo. Y el tiempo es lo único que no se compra, mi amado hermano. Puede comprar muchas cosas, pero el tiempo es lo único que no se compra. Entonces dice, estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. En pocas palabras, Dios sigue siendo Dios en cualquier circunstancia y yo debo vivir para su gloria, sin importar lo que yo esté experimentando o viviendo. Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Desde qué punto ve usted la vida? La idea es que veamos la vida desde la voluntad de Dios. Se concentró en lo que se suponía que debía hacer, en su tarea, no en lo que sintió que debía tener. No, él no se enfocó en eso. Tenía prioridades definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Pablo se había despegado de las cosas no esenciales a fin de poder concentrarse en lo eterno. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que nosotros estamos llamados a vivir de manera austera, sin disfrute, sin deleite. No, Pablo no está diciendo eso. Sino que aprendamos a tener contentamiento en Dios cualquiera que sea nuestra situación. No puede ser posible que usted tenga una buena relación con Dios cuando financieramente las cosas van bien. El día que las cosas financieras se escalabran, hasta ese día llegó su relación con Dios. No puede ser eso. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, ¿y cómo voy a volver? Dice, sea el nombre de Jehová bendito de siglo en siglo, a pesar de todo lo que le estaba pasando. Momentáneamente muchas cosas a la vez. Pero él estaba claro, y Pablo también estaba claro. Casi siempre el deseo de más o mejores posesiones es en realidad un anhelo vehemente de llenar un espacio vacío en nuestra vida. ¿A qué se siente usted atraído? ¿Cómo puede hallar verdadera satisfacción usted? Pregúntese. Pablo decía, todo lo puedo arrostrar gracias a Cristo que es que me fortalece. Todos aquí conocemos ese versículo, ¿verdad? Es cortico y fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted ve la gente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vayamos, hay un contexto. No podemos agarrar ese texto y sacarlo para darle el uso que queremos en el lugar que queremos. ¿Qué es todo lo que yo puedo en Cristo? ¿Qué es todo lo que usted puede en Cristo? Porque si venimos estudiando el texto y está dentro de ese contexto, yo debo entenderlo desde esa perspectiva. Yo no puedo salir por la vida y empezar a hacer cosas y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Dios fortalece, pero ¿a qué se está refiriendo el autor, el apóstol Pablo, en lo concerniente a todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Él está diciendo, no hay excusa por necesidad, por problema, por escasez, por situaciones para no ser fiel a Dios. Porque yo las estoy viviendo todas desde esta prisión, pero yo lo puedo en Cristo, puedo soportarlo, puedo sobrellevarlo, puedo aguantar, puedo esperar, puedo descansar, puedo confiar en Dios, aún en medio de la situación que estoy viviendo. Ahora, cuando usted diga todo lo puedo en Cristo, entiéndalo. Dígase a sí mismo, estamos pasando esta temporada, esta situación, bueno, todo lo puedo en Cristo. Voy a seguir siendo fiel a Dios, vamos a salir adelante, lo podemos en el Señor. Pero es en Cristo, mis amados hermanos. Pablo no dice, yo puedo todo esto en mi propia fuerza. Pablo no dice, todo lo puedo en Cristo. No, él estaba claro. Algunos confundían y decían que Pablo era uno de los estoicos. Los estoicos eran aquellos que trataban de negar la realidad de las emociones. Ellos se les moría un familiar y decía, la meta es no llorar, no sufrir. Y ellos se autoalimentaban, se disciplinaban. Pero como les dije al principio, en algún momento nos vamos a rajar porque hay cosas que son más fuertes que nosotros. Pero Pablo no dice, yo puedo sobreponerme a todo esto, a la escasez, a la necesidad, porque yo tengo la mente positiva y soy un hombre fuerte. No,
Él dice todo esto, el secreto para aguantarlo, para soportarlo, es en Cristo Jesús. Él me da la fuerza. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, le está diciendo, Él es quien me capacita y me fortalece para hacer frente a esta realidad. Nosotros vivimos las mismas situaciones que viven los que no conocen a Dios, ¿sí o no? Y la única ventaja de nosotros sobre ellos es que tenemos a quien acudir. La única ventaja es que nosotros podemos orar. La única ventaja es que nosotros podemos clamar e interceder. Y en momentos todos tenemos que reconocer que hemos dicho, Señor, ya no puedo más. Estoy cansado. No tengo fuerza. Me siento débil. Me siento que esto es demasiado para mí. Y de manera sobrenatural, inexplicable, porque no hay forma de explicarlo, es como que si nos viniera una fuerza que no teníamos y un aliento que no teníamos y ahora nos levantamos con el rostro y la mirada diferente y no cambiaron las realidades, pero nuestra vida y nuestra perspectiva cambió. Y la afrontamos con gozo, con alegría, con confianza, con seguridad. Ahora Pablo dijo que todo lo puede en Cristo porque es quien lo fortalece. ¿Qué infunde, dice la Biblia en otra versión? Que infunde la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza para resistir y permanecer, para aguantar y soportar cualquier situación o sufrimiento, porque siempre y cuando esté en su voluntad, Él me ayudará a resistir cualquier adversidad. Cristo, amén. Él me ayudará a resistir cualquier adversidad. Este es el verdadero significado. De todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para vivir conforme a su palabra y a su propósito. Él me va a fortalecer para permanecer fiel. No para vivir en el hedonismo. Todo lo puedo en Cristo para vivir en el hedonismo entregado a Él. Todo lo puedo en Cristo para vivir en la vanidad. Todo lo puedo en Cristo para vivir en la carnalidad. No, mis amados hermanos, sino para ser fiel sin importar la temporada que nos esté tocando vivir. Ahora, ¿cuántos dicen amén? Porque a veces no nos gusta, hermano. Pero yo no puedo prometer a ustedes que no van a venir momentos difíciles, ¿no? Algunos los están viviendo, otros ya están saliendo y otros van a entrar. Esa es la realidad de la vida cristiana. No es la ausencia de problemas realmente. Pero es que como quiera se sufre en este mundo. Sin Cristo es peor. Porque no tiene usted dónde agarrarse. Pero en el Señor usted tiene dónde acobijarse. A dónde acudir, mis amados hermanos. Ahora, en tercer lugar y último, la generosidad de los filipenses, mis amados hermanos. La generosidad de los filipenses. Pablo sigue diciendo en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, y aquí está una frase y una palabra que es importante que usted la entienda. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Vamos a tratar de traducirlo en un lenguaje más criollo. Ustedes hicieron lo correcto en ayudarme mientras yo estoy pasando esta situación. Hicieron lo correcto, es lo que Pablo dice. La generosidad se define como el hábito de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Comúnmente la gente le da a quien le va a dar también. En el entre amigos, ¿qué hacemos? No, yo no le quiero dar a fulano. Yo quiero darle a fulanita porque sé que fulanita también me va a dar un buen regalo. Así decimos, ¿verdad? En los intercambios de los trabajos, de las escuelas, de los liceos, no sé, en las universidades, nadie quiere que le toque fulanita porque, ay no, fulanita, ¿esa qué me va a dar? Seguro me va a salir con lo mismo. Esa, no tiene buena fama de que da cosas buenas. Bueno, la generosidad no es eso. Porque usted quiere tocar con fulana o con fulano, porque usted sabe que usted le va a dar a él y él lo va a sorprender con algo más grande, ¿sí o no? Mucha gente ayuda bajo esa condición, que no lo sabemos nosotros, pero en su corazón dicen, le voy a dar a esto porque esto me va a generar esto. Ya sea promoción, publicidad, qué sé yo. Pero la generosidad se define como el hábito de dar y compartir con los demás sin esperar nada a cambio. Sé que nadie me lo va a devolver. Como fortaleza se refiere a la disposición de dar nuestro recurso, tiempo, dinero, energía y talento a las demás personas. Se basa en el deseo de beneficiar a las otras personas de forma altruista, más allá de esperar una reciprocidad o un beneficio personal. Te ayudo porque es mi deber. Te ayudo porque Dios me hace sentir la necesidad de ayudar, independientemente de lo que puedan hacer por mí.
Pero también es cierto que la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas. Reparte a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y hasta 7 y hasta 8. Porque tú no sabes las circunstancias ni los tiempos que van a venir. Y muchas veces ayudamos. Y tener liberalidad y repartir, hermanos, es una bendición. Créanme, el que da y el que ayuda nunca le falta. Y el día que le falta, Dios le suple por medio de otros. Porque lo que se siembra, se recoge, mis amados hermanos. No esté motivado en dar para que le den. Pero la realidad es que cuando nosotros echamos nuestro pan sobre las aguas, significa, déjalos allí. ¿Y qué creen ustedes que hace? Hay malas interpretaciones sobre el texto. Algunos le dan varias interpretaciones, pero la idea es que él viene hablando del egoísmo, de la mezquindad y de todo este tipo de cosas, y llega a un punto en el que dice, mire, mejor es repartir, mejor es dar, mejor es que coman otros de lo que tú tienes, mejor es compartir. Y echa tu pan sobre las aguas, y reparte a 1, reparte a 2, reparte a 3, a 4, a 5, eso está en Eclesiastés 11. Y créeme, mi amado hermano, las personas generosas de corazón, las personas que dan, las personas no significa que no tengan dificultad o problemas. Pero así como vienen las dificultades y los problemas, también viene el auxilio, la ayuda y la provisión del Señor por diferentes partes. Por alguna razón dice la Biblia, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Y el que al pobre da, a Jehová presta. Y sabe algo, Dios paga. Y paga bien. Si ustedes creen, mis amados hermanos, que ustedes están dando y están perdiendo, están equivocados. No han entendido el asunto. Dios paga bien, mis amados, y no le debe a nadie. No hay nadie que le dé a alguien o a Dios genuinamente y que eso sea el resultado de su ruina o su desgracia. No hay forma, no hay manera. Y ahí está la palabra del Señor. Dice también, un acto será muestra de generosidad o no, de acuerdo con la intensidad con que se viva la virtud y la rectitud de los motivos. ¿Qué me movió a hacer lo que hice? Si esa intensidad es algo honesto, algo puro, y sale de un corazón que realmente quiere hacerlo por amor y por obediencia, pues ahí hay resultados. Si la motivación es otra, ni lo haga, ni pierda su tiempo. Por eso, cuando usted no quiera dar, hay gente que a veces le da pena con los demás. Ya, ay, todo el mundo está echando y ponen ahí y dan, pero no porque querían darlo. Eso es lo más tonto. Eso es como la cena del Señor. Si usted no está bien, no participe. Porque a fin de cuentas Dios es el que conoce el corazón. Y si usted va a dar, usted da porque entiende. A mí me gusta así, que la gente sepa qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Porque primero, Dios no necesita de mi dinero. La Biblia dice, mío es el oro y la plata. Mío es el mundo y su plenitud y los que en él habitan. O sea, Dios es el dueño de todo. Y ¿sabe algo? Lo que yo no doy, lo da otro. Pero Dios siempre se provee de una u otra forma. Lo que nosotros tenemos todos por igualdad es la oportunidad de participar. La oportunidad de dar y de ser bendecidos, mis amados hermanos. Pero no es que, ay, tenemos que dar porque fulano dio. No, no, mis amados hermanos. Dios conoce todo. Los cristianos no solo debemos ser generosos, sino comprometidos. Debemos sentir carga por la obra y por la iglesia y debemos sentir responsabilidad por la causa del evangelio como lo sintieron los filipenses. Pablo no le mandaba correos, ni tenía publicidad, manda tu dinero, manda tu ofrenda. No. Primero, estaban bien lejos. Segundo, no le mandaba recaditos con personas. Mire, vaya, dígale allá que me manden porque estoy pasando la azul aquí. Ni andaba mandando WhatsApp con mensajes subliminales, con cosas de que vienen las maldiciones de Tutankamón. No, hermanos. Simplemente, él estaba orando a Dios, clamando al Señor. He aquí, Señor, tú sabes lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy experimentando. Pero ¿sabe qué hace Dios? Él mueve a su pueblo, mueve a su siervo y les ponía en el corazón a ellos la necesidad de enviarle esa ofrenda a Pablo, que sabemos nosotros, mis amados hermanos, que bueno, ¿quién es? Bueno es Dios. Nosotros hacemos buenas acciones porque Dios las preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero no es que, ay, yo soy la más apta de la generosidad. No, mis amados hermanos. Yo he visto a los cuervos alimentando. Los cuervos comen carne, ¿saben? Pero los cuervos alimentaron a Elías. Pero no porque su naturaleza natural los llevara a eso, porque Dios los envió a eso. Y en el día de hoy, haciendo una referencia, puede que haya gente cuerva.
gente que no da nada, sino que se come todo. Pero a veces Dios los usa, incluso a ellos, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y nosotros tenemos que hacer es confiar. En Apen hay un lema, es: pídaselo a Dios y cuénteselo a su pueblo. Y esa es la manera en que los misioneros de Apen son sustentados, pidiéndole a Dios y contándole al pueblo, y el Señor mueve en el pueblo lo que han de sustentar a los misioneros. Y créanme que los presupuestos anuales son impresionantes, pero Dios respalda su obra, amén. Respalda sus propósitos y respalda sus planes. Sin embargo, bien hiciste, dice Pablo, en participar conmigo en la tribulación. Pablo reconoce la bendición que fue para él su donativo o su ofrenda enviada por los filipenses. Fue de bendición. Fue de bendición. Estos hermanos siempre habían actuado generosamente para con el apóstol Pablo. Ellos se habían propuesto participar y contribuir a la causa, la cual era la extensión del evangelio. Y por supuesto, la manutención del apóstol Pablo. Esta carta nos demuestra que la obra del Señor requiere de recursos que, si bien no son provistos por el Señor, usa a su pueblo para hacer llegar la provisión. ¿A quién más va a usar? Sino a su pueblo. Bien hiciste, porque esa es la voluntad de Dios, dice Pablo. Ahora, estamos usando el ejemplo del apóstol Pablo, pero no necesariamente tiene que ser el apóstol Pablo, puede ser un hermano. ¿Cuántos hermanos no pueden estar en un momento de necesidad o en aflicción o en angustia? Y si nosotros sabemos cuál debería ser nuestra actitud, ayudar. Y más si estamos en la capacidad y en la posibilidad. Que participemos, que contribuyamos a su obra. Pablo les recuerda en tiempo atrás cómo ellos eran los únicos que habían participado en el principio de la predicación del evangelio. Ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica, una y otra vez me enviaste para mis necesidades. Pocas palabras. Pablo estaba agradecido con ellos porque desde que él entró en Asia, desde que él llegó a Macedonia, los únicos que se preocuparon por él fueron ellos. Las demás iglesias no contribuyeron ni de una ni de otra forma, sino solamente ustedes. Ahora, eso no era responsabilidad solamente de los filipenses. Pero como siempre, aquí no se trata de lo que hagan los demás, sino de lo que hago yo. Porque es muy fácil decir, ¿y por qué de allá no te ayudan? ¿Y por qué de allá no hacen esto? Y porque a nosotros nos gusta todo hecho, ¿sí o no? Nosotros no decimos como David, no, nosotros queremos algo que nos cueste. Nosotros decimos, ¿quién va a mandar la ofrenda para pagar el arriendo? Y una pregunta, ¿de México no pueden comprar un terreno y hacer aquí un galpón y que nosotros estemos adentro? ¿Y por qué, si México es una iglesia tan grande, por qué de allá? No, mis amados hermanos, no funciona de esa manera. No funcionan las cosas de esa forma. No quiere decir que en algún momento no nos puedan ayudar para bendecirnos en algún área, pero no podemos descargar nuestra responsabilidad sobre otros. Y nosotros en Latinoamérica, por muchos años, los misioneros enviaban dinero. Las organizaciones misioneras enviaban dinero a Latinoamérica para construir templos, para construir canchas, para construir colegios, para construir todos, y todo el mundo era feliz, hasta que llegó el momento que se cerró el chorro y ni siquiera mantener lo que quedó pudieron. Y nos quejamos y decimos, no, es que la gente egoísta, es que esa gente debería ayudarnos. No, nosotros, mis amados hermanos, debemos involucrarnos en la obra y ser partícipe, no esperar que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Y créame, Dios bendice cuando hay una intención sana y saludable en servir y hacer las cosas para Él. Él bendice eso. Esto es un reconocimiento de parte de Pablo y una muestra de gratitud por la fidelidad y el apoyo económico que tuvieron con Pablo. La iglesia de Filipo fue una iglesia fiel. Pablo aclara también, no estoy buscando dádivas. Y usted lo puede leer ahí en su Biblia. En el versículo 18, vamos a leer desde el 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, el dar a la iglesia no es el dar a una persona. Nosotros no vivimos de lo que la gente da aquí. Mucha gente cree, y a algunos hermanos me toca corregirlo, dice, no, esto es para el pastor, no, esto es para la iglesia. Porque todo lo que se agarra aquí primero es para sacar arriendo, para sacar servicio, para las cosas, gastos internos que implica estar acá. Pero mucha gente cree que le está dando la plata a la persona como tal. Usted lo está dando a la iglesia y la iglesia es de Dios.
y la iglesia administra para todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Y Pablo les dice a ellos, no estoy buscando dádivas. Yo no les estoy diciendo todo esto para que ustedes sientan la carga o lo hagan como que no. Yo no estoy buscando dádivas, no estoy buscando regalías. Yo no vivo de lo que ustedes quieran darme, yo vivo de la misericordia y del amor del Señor. Y Él es quien me sustenta. ¿Sabe qué es lo que busco yo con todo esto? Dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sabe usted que hay un registro en el cielo de todas nuestras cosas? De nuestras buenas obras, de lo que hacemos, de lo que damos, cómo lo damos. Dios tiene en control absoluto y en un contexto muy claro la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y Pablo decía, yo no busco nada de ustedes. Yo lo que busco es fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sabe qué dijo Cornelio? Los que han leído el libro de Hechos. Que daba limosnas, dice la Biblia, hasta que eso subió delante de Dios. Mire, esto es profundo. El Señor ve la actitud de los corazones y la forma en que hacemos las cosas. Cornelio no era creyente, pero él quería agradar a Dios, tenía temor de Dios. Y todos los días, en el templo y en lugares, hacía limosna, dice. Y esa limosna que hacía por los desvalidos, por los que no podían pagar, por los que no podían devolver, subió delante de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le mandó a Pedro. ¿Para qué? Para conversión y para salvación. Y no solamente para él, sino de todos los que estaban en su casa. Mire, hermanos, Dios ve todo lo que hacemos. Y en el cielo es tomado en cuenta muchas de nuestras acciones. No somos salvos por obras. Error. No somos salvos por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero una vez salvos, tienen que haber obras que confirmen nuestra fe. Porque yo no puedo ser una persona egoísta estando en Cristo. No puedo ser una persona que no es generosa, una persona que es todo para mí y nada para nadie. No, mis amados hermanos, en Cristo eso no puede ser. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En realidad, el que da recibe siempre más que el que recibe. Esa es una realidad. Más bienaventurado, dice la palabra, es dar que recibir. Lamentablemente muchas veces no entendemos eso. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero que me den, yo quiero que me den. Pero más bienaventurado es dar. Y cuando tú das, mi amado hermano, cuando tú das, realmente hay bendición. En 2 de Corintios 9:6 dice la Biblia, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué dice la Biblia? Generosamente también segará. Cualquiera pensaría, ahí hay gato encerrado, ¿verdad? Hay como una especie de manipulación. Pero no se trata de eso. Este es el ejemplo de la misma tierra y del mismo campo. El que siembra escasamente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser su cosecha? Y el que siembra abundantemente, ¿cómo va a ser su cosecha? Abundantemente. Entonces, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Usted va a cosechar lo que sembró. Y luego dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Nadie te puede decir qué debes dar. Tú debes dar como propusiste en tu corazón. ¿Quién puede mandar en mi corazón? Como propuse en mi corazón, así tienes que dar. Dice, no con tristeza. ¿Qué sería con tristeza? Me va a tocar dar eso. Ni modo. Yo, pero no, lo voy a echar y me voy a olvidar de eso ya. No, no se trata de eso, mis queridos hermanos. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Porque yo no me imagino dándole un regalo a alguien diciéndole, toma, aquí está, bien caro que me costó. No es prudente, ¿verdad? Uno se puede gastar una fortuna en alguien que ama y en alguien que quiere y se lo da con alegría y con gozo. Eso es para ti, mi amor. Ese es para ti, cariño, te lo mereces. Bueno, nadie dé con tristeza, dice. No, sino con corazón alegre. Ni por necesidad. No puedo dar lo que no tengo. Es un error decirle a la gente, no tienes, pero quita prestado para que des, para que Dios te dé lo que no tienes y para pagar. Porque yo no puedo decirte qué debes hacer. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad. Y luego dice, ¿verdad? Como propuso en su corazón, ni por necesidad. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Y tampoco puedo dar al punto que me quede sin nada para mi familia. Por eso el equilibrio en el dar. Porque yo tengo familia, tengo hijos, tengo gente que depende de mí. ¿Y qué les puedo decir? No, tranquilos. Ya le mandé a Dios ahí, mañana nos llega.
No funciona así, mis amados hermanos. Ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Bueno, ya usted debe entender lo que implica ser amado, pero Dios ama al dador alegre. Entonces, Pablo es muy claro en todo esto, mis queridos hermanos. Dice, pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia, dice el apóstol. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Con lo que ustedes me mandaron, dice Pablo, con lo que ustedes me enviaron, tengo abundancia, he recibido y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Algunos son tan duros de corazón que dicen, sería que le mandaron comida, pastor. Y por eso dice que estoy lleno con todo lo que me enviaste. Pero nosotros sabemos que nadie que va a viajar de aquí a Caracas en burro va a llevar arepas o comida para llevar allá porque no va a llegar buena. Estamos hablando de recursos, claramente está allí. Entonces, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todos sabemos acá, pues los que tienen tiempo en el Señor, que en el Antiguo Testamento había una ofrenda especial que se hacía para Dios y ese olor subía delante de Él como un olor fragante. Pablo dice, yo sé que lo que ustedes hicieron les costó, hicieron su esfuerzo, pero quiero que sepan algo. Dios ha recibido eso como un olor fragante, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. No es en vano. Y luego le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pocas palabras, no piensen que porque hicieron ese esfuerzo para bendecir la obra de Dios, van a quedar peor que como estaban antes. Dios va a suplir, conforme a sus riquezas en gloria, lo que os haga falta en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos que están en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Habían hermanos allí. Los saludaban con gozo, con placer. Los de la casa del César eran las personas que tal vez Pablo había ganado para el Señor estando allí en Roma. Le mandaban saludos a los hermanos. La gracia y la paz del Señor os acompañe. Hermano, creo que no podemos terminar de mejor forma esta carta. No hay una forma más hermosa, por eso decía, la iglesia de los filipenses es una iglesia maravillosa. Ojalá nosotros podamos ser como los filipenses. Que nos enfoquemos en eso, en honrar a Dios con nuestras vidas, en ser generosos, en ser amorosos, afectuosos, que estemos pendientes los unos de los otros, que como iglesia realmente podamos enfocarnos en lo que debemos y que cualquier cosa que en nuestro corazón exista, ¿verdad?, que nos impida ser como ellos sea quitada, porque esa es la voluntad de Dios. Bien hiciste, dice Pablo, y bien hacemos nosotros en honrar al Señor y en participar para los santos y para aquellos que están sirviendo en su obra. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Dígale, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es verdad, Señor. Ciertamente, Señor, a veces, Padre amado, Señor, pensamos tantas cosas equivocadas, Señor. Pero hoy tu palabra ha sido proclamada, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, tu palabra, Señor, nos muestra la forma y la manera en que debemos conducirnos, Señor. Yo quiero pedirte que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, cada uno está viviendo situaciones diferentes, Señor. Padre, cada uno, Señor, experimenta, Señor, realidades diferentes, Señor. Pero permite, Padre amado, que podamos ser fieles, Señor, en la situación en la que estemos, Señor. Y que recordemos, Padre amado, Señor, que tú eres un Dios, Señor amado, que bendice, Señor. Un Dios que provee, un Dios que sustenta, un Dios que fortalece, Señor. Padre, que podamos como iglesia caminar hacia la madurez, Señor. Avanzar, Señor amado, hacia tus planes, hacia tus propósitos, Señor. Padre, que nada nos mueva, Señor, de nuestra confianza y de nuestra seguridad, Señor amado. Padre, que podamos en el nombre de Jesús, Señor amado, permanecer fieles, Señor. Padre, que tú nos ayudes a entender que no es en nuestra propia fuerza, sino en tus fuerzas, Padre amado. Bendice, Padre amado, a los dadores alegres, Señor, que están aquí en esta hora, Padre amado.
Señor, tú conoces su condición y su realidad. Bendíceles y ayúdales, Señor. Provéeles, Señor, siempre. Guárdales, Señor. A los que están, Señor, Padre amado, quizás, Dios amado, viviendo realidades, Señor, con las que les toca luchar, Señor. Dale contentamientos y dale gozo, Señor. Y dale esperanza, Señor amado, para que confíen plenamente en tus promesas, Señor. Porque fiel es Dios, Señor amado. Tú eres fiel a tu palabra y fiel a tu promesa, Señor. Recibe gloria, Padre amado. Bendice a los filipenses, Señor, a nuestros hermanos que están en distintos lugares del mundo, Señor. A los que están lejos, a los que están cerca, Señor. A los que hasta este momento lo que han podido hacer es orar por nosotros, Señor. Bendíceles, Padre amado, y ayúdales, Señor. Y gracias, Padre, porque como dijo Pablo, hasta ahora, Señor, tú nos has provisto. Tenemos, Señor, lo que necesitamos, nos has llenado, Señor. No nos hace falta nada, Señor amado. Gracias, Señor, porque si algo te caracteriza, Señor, es tu fidelidad, Señor, y el ser un Dios proveedor, Señor, un Dios sustentador, Señor, un Dios que cuida, Señor, de su iglesia y que cuida de sus criaturas, Padre amado. Bendícenos en esta hora, Señor. Te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos.